Buenas, estimados y estimadas, espero que se encuentren muy bien. Les voy a hacer un pequeño video sobre política monetaria y política fiscal, cuándo es expansiva y cuándo es recesiva. Más que todo, valorando el entorno en el que nos encontramos en este 2020 con esta crisis mundial, que definitivamente nos va a llevar en la parte del ciclo económico a la parte recesiva, donde hay menos nivel de empleo, menor nivel de ingresos, menor PIB o producción, y podría llevarnos a una depresión económica, que es la parte más baja del ciclo económico. Recordemos que el tiempo que estemos ahí va a depender de las políticas que cada estado aplique para poder, de una manera, salir más rápido o menos rápido de esa depresión o recesión en la que logremos estar debido a esta crisis, que es una variable exógena al modelo macroeconómico, pero la idea es que tenemos instrumentos como la política monetaria y fiscal para poder resarcir estos efectos lo más pronto posible, ya cuando la economía empiece nuevamente a salir del problema en el que se encuentra. Entonces, resumidamente, vamos a hablar de política monetaria y fiscal y les voy a enseñar un resumen para que lo puedan parar el video, y es lo que principales ideas que vamos a hablar. Este es el resumen. Primero de todo les enseño mi árbol de la vida. Vean qué lindo. Siendo positivo siempre. Y ahora el resumen. A un lado ustedes van a ver que dice política fiscal y al otro lado política monetaria. Arriba dice Costa Rica, pero puede ser cualquier país, ¿verdad? Política fiscal tiene los instrumentos de gasto e impuestos, y política monetaria lo que trata de afectar es la oferta monetaria, con instrumentos como encaje mínimo legal, oferta monetaria y tasa de interés. Se los voy a señalar aquí. Afecta la oferta monetaria, que es la creación de dinero. Y la política fiscal tiene el gasto y los impuestos como instrumentos. ¿Quién maneja la fiscal? El gobierno. ¿Quién maneja la política monetaria? El Banco Central. ¿Son autónomos el Banco Central del gobierno? Sí. ¿Por qué? Porque si no, el gobierno se vería tentado, como decimos, a poder generar mucho dinero para financiar sus gastos públicos. Y eso se vuelve muy tentativo. Pensemos en nosotros mismos. Entre más dinero tenemos, posiblemente lo primero que tratamos de hacer es gastar más. Igual el gobierno. Entonces, el tener esa independencia con el Banco Central no hace que ellos traten de financiar ciertos gastos públicos, tanto para pago de deuda o como para ganar votos mediante una política de mucho gasto, que es expansiva, que ahorita vamos a recordar, mediante simple emisión de dinero del Banco Central, lo cual al final va a generar inflación. Expansiva en política fiscal. Ahí ustedes lo pueden ver en el resumir después, en el resumen que tenemos. Aumento de gastos, disminución de impuestos. ¿Ok? ¿Qué causa aumento de gastos, disminución de impuestos en la identidad del PIB? ¿Se acuerdan? Va a hacer que aumente el PIB. Porque es un aumento de gastos y disminución de impuestos. Estamos inyectando dinero a la economía mediante política fiscal, mediante gasto y disminución de impuestos. Afecta la función de consumo. El ingreso disponible de las personas va a ser más alto porque le disminuyen los impuestos que tienen que pagarle al gobierno. Pueden gastar más, entonces aumenta el consumo mediante la propensión marginal a consumir. Y el gasto hace que el PIB aumente también por el multiplicador del gasto, que hace que el aumento que sea en el primer aumento que sea en el gasto se multiplique. Ok, eso es una política expansiva. Una política contractiva fiscal sería disminuir gastos y aumentar impuestos. Restrictiva: al aumentar impuestos hacemos lo contrario, le estamos disminuyendo el ingreso disponible a las personas, con lo cual disminuyen el consumo, que es parte del PIB o de la demanda agregada. Y si disminuimos gastos, también es parte del PIB. Entonces los dos van por disminuir el PIB. ¿Ok? Entonces diríamos, profesor, la expansiva nos ayuda a aumentar el PIB, aumentamos el empleo, aumentamos el PIB per cápita, aumentamos el ingreso disponible y logramos evitar tanto el shock que tenemos sobre
la economía debido a una enfermedad que está afectando los niveles de consumo, de inversión y de gasto. Pero ¿qué pasa con el déficit público? Si aumentamos mucho el gasto y disminuimos los impuestos, es otro problema que hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces no siempre podemos aplicar políticas expansivas por más que el gobierno quiera, porque ese desfase que puede haber entre gastos e ingresos, por aumentar tanto los gastos y disminuir los impuestos al sector, va a causar un déficit fiscal, que tarde o temprano ese nivel de endeudamiento va a afectar también nuevamente a la economía y tal vez aún mayor, porque ya no habrá el efecto de la política fiscal, quedará nulo, porque al estar tan endeudado no puede utilizar la variable gasto de impuestos para poder manejar la demanda agregada, porque lo único que le va a interesar es pagar deuda. Entonces aplicar políticas expansivas mucho tiempo puede generar déficit fiscal. Y las contractivas disminuyen la demanda agregada, pero le viene a ayudar al gobierno tal vez a bajar un poco el déficit fiscal y consecuentemente el endeudamiento que ellos tienen. Entonces vemos que esas dos políticas van para aumentar el PIB, la expansiva, o para disminuir el PIB, la contractiva. La monetaria es muy similar, nada más que lo que variamos es la oferta monetaria. El Banco Central, mediante sus instrumentos, encaje mínimo legal, operaciones de mercado abierto y tasa de interés, van a mover la oferta monetaria, el dinero que está en el público, efectivo, billetes y monedas, depósitos a corto plazo. Si los aumentan, sería expansivo, aumentar la oferta monetaria. Eso es una política monetaria expansiva, aumentar la oferta monetaria vía algunos de los instrumentos que ellos cuentan. Y sería recesiva o contractiva, una política monetaria disminuyendo la oferta monetaria. ¿Cómo? Con algunos de los instrumentos que se tienen. Si queremos disminuir la oferta monetaria vía encaje mínimo legal, aumentamos el encaje mínimo legal, que es el dinero que los bancos tienen que guardar en el Banco Central, el porcentaje. En Costa Rica está en el 12% ahorita. Si lo disminuimos, si lo aumentamos, estamos en la contractiva, vamos a disminuir la oferta monetaria porque le dejamos menos dinero a los bancos para que puedan prestar. Y el efecto multiplicador bancario sería menos y haría que el PIB disminuya. Y la expansiva, que es aumentar la oferta monetaria, inyectamos más dinero a la economía, hay más posibilidades de gasto en consumo, más posibilidades de inversión, entonces podríamos aumentar el PIB. Entonces vemos, las expansivas, tanto en lo fiscal como monetario, aumentan el PIB y las contractivas disminuyen el PIB. Uno afecta a la oferta monetaria y el otro afecta el gasto en impuestos. ¿Cuándo debemos aplicar expansivas o contractivas? Yo siempre les enseño, la economía hay que fijarse si estamos en una brecha recesiva o en una brecha inflacionaria. ¿Cuándo es una brecha inflacionaria? Cuando la producción que realiza el país real en un año, el PIB que tomamos, está por encima del PIB potencial. ¿Qué es el PIB potencial? Lo máximo que podríamos hacer dado los recursos que tenemos. Tenemos todo empleado, eso es el PIB potencial. Si la economía está encima del PIB potencial o más allá, podríamos causar inflación si aplicamos políticas expansivas, porque estamos haciendo que la demanda agregada aún aumente más, pero la producción potencial ya está de aquí. La demanda agregada seguiría aumentando y causaría aumentos de precios simplemente, porque no podemos aumentar más la producción, ya estamos encima del producto potencial. Eso si estamos en una brecha inflacionaria. Pero si estamos en una brecha recesiva, que es que nuestra producción anual esté más abajo de lo que podemos llegar o PIB potencial, ahí sí podríamos aplicar políticas expansivas para aumentar la demanda agregada, que posiblemente es lo que va a pasar en la mayoría de los países. ¿Qué nos da una guía de cuándo estamos en una brecha recesiva o con una brecha inflacionaria? El desempleo. El desempleo de los recursos. Cuando la tasa de desempleo de un país es más baja, es muy alta, es casi que fijo que estamos en una brecha recesiva. Se los dejo de tarea entonces que deberíamos aplicar, si políticas monetarias y fiscales expansivas o políticas monetarias y fiscales recesivas. Depende de la brecha en la que estemos. Piénsenlo, practíquenlo, revisen el resumen que les puse y seguimos adelante.